Tu palabra dice que tú no cambias, Señor, y estamos agradecidos porque sabemos que podemos ver los milagros que leemos en la Biblia, los podemos ver ahora, Señor. Padre, queremos dar testimonio de lo que tú has hecho y que más gente conozca que tú eres tan amoroso y tan, Señor, misericordioso, que mandaste a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros y nos salvara, Señor. Pero no nada más eso, sino que tú dijiste que venía para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestros corazones, abras nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar y ver lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues yo les quiero platicar y quiero dar testimonio de lo que Dios ha hecho, porque era como Jesús, cuando Él hacía milagros, es cuando la gente sabía que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, que no era un profeta más, porque ya habían pasado muchos profetas, pero nadie podía hacer las maravillas que Jesús hizo. Y era la manera como la gente reconocía que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando vemos ahí la escena de los soldados custodiando la tumba de Jesús para que no se saliera, como ya había llegado a los oídos del emperador, que muchos habían dicho que iba a resucitar, hasta redoblaron la guardia y pusieron más soldados que los que acostumbraban. Y estuvieron custodiando la tumba de Jesús. Y justamente en el momento que Jesús murió, dice que hubo terremotos. Dice que se oscureció, era de día y se oscureció. Y uno de los soldados que estaba ahí decía, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque veía cosas que no estaban acostumbrados a ver. Cuando se abrió la tumba, dice que ellos tuvieron miedo, porque Jesús abrió la tumba y salió. Entonces la gente podía entender que Él era verdaderamente el Hijo de Dios por todos los milagros que Él hacía. Hay veces que la gente podía dudar de si este era el profeta o si este era el Mesías que habría de llegar, y estaban dudando porque les digo, ya habían pasado muchos profetas, y también dice que había magos. Si tú lees la Biblia, puedes leer ahí que había magos que también hacían obras, pero nadie hacía las obras que hacía Jesús. Entonces el día de hoy yo les quiero platicar que fue un 3 de abril en la mañana de 1988 cuando por fin nace mi segundo hijo. Yo había estado en cama durante 4 meses. Porque en el 5.º mes de embarazo empecé con sangrado, empecé con contracciones, corrimos al ginecólogo y el ginecólogo nos dijo, el trabajo de parto ha comenzado, este niño va a nacer en las próximas 24 horas, estamos hablando de 1988, donde la tecnología y la ciencia no estaba tan avanzada como hoy. El doctor nos dijo, sin duda el niño nace, no tiene los pulmones fuertes, el niño va a morir. Para esto, pues el doctor, por medio de un ultrasonido, había checado que su cerebro, su columna, pues lo que checaban en ese entonces, y decía, es que no veo el porqué de este nacimiento. Por lo general, cuando traen una malformación, pues el mismo cuerpo empieza a rechazar al bebé. Pero yo no veo ningún motivo por el cual esté pasando esto, más sin embargo la señora trae 4 centímetros de dilatación. Entonces le dijo a mi esposo, si prepare a su mujer, este niño va a nacer y probablemente se muera. Y cuando yo estaba escuchando al doctor, todo lo que él estaba diciendo, yo no sé la cara que no vio que puse, porque él decía, va a nacer, se va a morir, y yo estaba pensando, va a vivir, no va a nacer, Dios tiene el control,
Y yo creo que por eso cuando me mandó a cambiar le dijo, por favor, explíquele a su esposa porque creo que no entiende lo que le estoy diciendo, esta situación en menos de 24 horas, el niño nace, ya se nos viene, no hay manera de retenerlo, una vez que empiezan las contracciones no se pueden detener. Y entonces el doctor, de hecho, nos dio su teléfono y de su casa y dijo, si no estoy en el consultorio en el momento, llámeme a mi casa, nos vemos en el hospital, ahí los espero. Y como les digo, toda esta situación se había presentado, gracias a Dios yo ya conocía su palabra y conocía lo que Dios había hecho por medio de su palabra. Yo hablaba con Dios y decía, Señor, si tú permitiste que este niño fuera engendrado, ese niño tiene un propósito y este niño va a nacer a tiempo. Y él ya después de que nos despidió me puso una inyección ahí, me dijo, esta inyección es para fortalecer los pulmones del niño, para darle oportunidad de que si nace, ojalá se pueda fortalecer con este medicamento. Y todavía me dio una inyección, dijo, si se alcanza a poner esta inyección antes de que nazca, póngasela por favor, nos vemos en el hospital. Y yo estaba hablando en mi mente con el Señor y yo le decía, Señor, si tú permitiste que este niño fuera engendrado, tú vas a permitir que este niño nazca a su tiempo. Y había una situación en la que el doctor estaba diciendo lo que él veía y lo que él sabía, pero yo estaba hablando lo que yo creía, porque la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y lógicamente esto suena en otros tiempos o a veces nos hemos invadido tanto de ciencia y de la inteligencia artificial que ya se nos hace difícil creer en los milagros. Se nos hace difícil creer lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar convencidos aunque nosotros no veamos y estar ciertos de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, yo tenía que tomar una decisión, decirle al doctor, está bien, bajar la guardia, ponerme a llorar por la pérdida que iba a tener o agarrarme de valor y pelear, porque nuestra lucha es en nuestra mente. Estamos viviendo en un mundo natural y por medio de nuestro mundo natural y nuestros 5 sentidos no nos dejan creer y es fácil tener fe y creer en lo que Dios nos dice, porque estamos creyendo en un Dios que no vemos. Estamos creyendo en un Dios que nosotros solamente hemos escuchado, pero déjame decirte que si tú tienes fe, vas a tener un Dios que tú vas a experimentar, que no nada más vas a tener un Dios de oídas, que vas a tener un Dios que tú puedes escuchar su voz y que tú puedes sentir su presencia. Porque cuántas veces yo he escuchado de personas que me dicen, es que a mí me gustaría sentir lo que tú dices, o me gustaría alguna vez escuchar lo que tú has escuchado, porque no nos atrevemos a creer, porque se nos hace algo sumamente religioso. Decimos, es que yo no voy a caer en religiosidad, yo no voy a caer en estas situaciones que me voy hasta el extremo y queremos mantenernos en una línea media. Y si nos mantenemos en una línea media, te voy a decir que no vamos a ver milagros, porque un milagro es algo inexplicable, un milagro es algo sobrenatural. Yo soy ingeniera química, me gusta mucho y sigo estudiando, ahorita estoy otra vez en la universidad, porque me gusta mucho la ciencia. Y a veces he tenido luchas en mi mente, porque entre más conoce uno de la ciencia, más difícil es creer. Más difícil es porque todo lo queremos explicar, porque todo queremos que haya una explicación, que haya una lógica, pero los milagros no se pueden explicar. En los milagros
todo es ilógico. Entonces, yo me quedé en cama 4 meses. El doctor me dijo, de hecho nos habló por teléfono él a la casa y nos dijo, ¿por qué no han venido? ¿Por qué no me han hablado? ¿Qué pasó? Él pensó que hasta habíamos cambiado de doctor y que estábamos en otro lugar y le dijimos, pues lo que pasa es que usted nos dijo que mientras no aumentaran los dolores y no aumentara el sangrado, pues nos quedáramos en casa. Y no han aumentado los dolores, no ha aumentado el sangrado y estamos en casa esperando. Y él, cuando salí de su consultorio, me dijo, pídale a Dios, el doctor me lo dijo, que por lo menos cumpla 7 meses. Ojalá que usted llegara a los 7 meses y entonces ya podemos garantizar la vida del niño. Y yo cuando salí le dije, no va a llegar a los 7, va a llegar a los 9. Y el doctor se me quedaba viendo como, yo creo que esta señora está loca, o está sorda, o está tontita, no entiende lo que yo le estoy diciendo. Y nos fuimos a casa y me quedé en cama. Me decía, usted solamente se puede levantar para ir al baño, nada más. Y con mucho cuidado, sin mucho esfuerzo, usted se queda en la cama. Y me decía, esta pastillita va a ser el ángel de la guardia, me decía de su hijo, y no deje de tomársela todos los días. No sé ni para qué era la pastillita, creo que era para que las contracciones no avanzaran, no sé. Y yo pensaba, no es la pastillita, es Dios el que va a cuidar a mi bebé. Dice la Biblia que nosotros tenemos que acercarnos, Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. Y eso fue lo que yo tuve que hacer, acercarme a Dios confiadamente. No nada más a ver si Dios puede o si Dios quiere, porque a veces no tenemos la confianza para venir delante de Dios y decimos, bueno, Señor, si tú quieres o si tú puedes, o es que no soy digno, o es que la he regado tantas veces. Pero la palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo me acerqué a Dios y todo mi tiempo, yo no podía hacer otra cosa más que estar acostada. Gracias a Dios mi suegra me recibió en su casa, estaba yo en mi recámara, mi esposo se iba a trabajar en la mañana, regresaba en la noche y me la pasaba yo sola. Tú no sabes las luchas que pasé en mi mente. Escuchar lo que el doctor me decía, entender que cuando hay ya sangrado, cuando ya hay dilatación, en cualquier momento el bebé va a nacer, mas sin embargo tenía que creer lo que yo quería y lo que Dios decía. Yo tenía que confiar porque Él es mi Padre. Él es mi Padre amoroso. Dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese tanto, esa palabra tanto, yo la veía así literal, Dios me ama tanto, y por ese tanto que Dios me ama, Dios me cuida, y Dios cuida a este niño, y se va a hacer su voluntad. Entender que como hija, conociendo que Él es mi Padre, Él dice, mirad cuán bueno es el amor de Dios, en 1 de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Somos llamados hijos de Dios. Tienes que creértela, eres un hijo de Dios. Yo creía, yo decía, sí, yo soy un hijo de Dios y como padre puedo ir a mi Padre y le puedo pedir. En otra parte de la Biblia dice, si ustedes, padres terrenales, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos podrá dar a nosotros? Y sabiendo que era mi Padre, yo con toda la confianza le decía, tú me entiendes, tú me escuchas, tú me oyes, yo sé que estás aquí conmigo. Y era una lucha de todos los días. Cada vez que yo iba al baño, tenía la esperanza de ver que ya no hubiera
Sangrado, lógicamente, era un sangrado leve, pero al fin de cuentas era sangrado. El niño se movía demasiado y a veces oraba, Señor, que no se mueva. A veces yo sentía que iba a sacar la mano o que iba a sacar un pie de tan fuerte que se movía y yo sentía la dilatación, yo sentía que no lo podía retener mucho. Pues llegan las visitas, llegan las amistades, no, pues fíjate que a fulanita le pasó lo mismo y pues el niño nació y pues se murió y que, bueno, tantas cosas que te dicen y tienes que luchar en contra de todo eso. En mis momentos de soledad, momentos de miedo, momentos de angustia, pesadillas, todo eso durante 4 meses, todos los días estar luchando en mi mente contra lo que es la naturaleza, en contra de esta naturaleza y decir, Señor, tú estás aquí, tú vas a cuidar. También tenía que entender que tenía un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre que nos sabe dar. Él le decía al pueblo de Israel, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Él nos decía, cosas que ojo no vio ni oído yo están preparadas para los que le aman. Y yo recordaba cada instante todas sus promesas, todo lo que Dios tenía para mí. Y sabiendo que Él era mi Padre y saber que era un Padre bueno. Yo recuerdo que en aquella época se cantaba una canción que decía, porque Dios es bueno. Y yo lo repetía constantemente, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno y Él me va a dar lo que yo le pido. Constantemente hablando, también dice la palabra de Dios que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a su obediencia. Y yo lo sabía. Y tenía que cautivar esos pensamientos que iban en contra de lo que Dios había dicho y decir, no lo creo y yo decido creer esto. Yo sé que puedes pensar la más fanática del mundo, era yo. Pero ¿sabes qué? Si no nos volvemos así, no vamos a ver milagros. Te digo, es algo contra lo que yo he luchado, porque yo no quiero parecer una fanática, pero tampoco quiero dejar de ver los milagros que Dios tiene para mí. Y por eso el apóstol Pablo decía, permítanme un poco de locura, porque sí o no, suena como de locos esto. Suena como de locos. Y Pablo les decía, permítanme un poco de locura. También entender que los milagros tenemos que creerlos y no tenemos que razonarlos. Yo no me puedo poner a razonar si se puede dar o no se puede dar, porque entonces no sería un milagro. Y yo investigué lo que dice la inteligencia artificial sobre los milagros y dice que es un evento o una acción que se percibe como algo sobrenatural y que se atribuye a una intervención divina. Porque no tiene explicación, porque no hay forma de razonarlo. ¿Cómo podemos razonar que caiga pan del cielo? O sea, ¿cómo? Pues no, que salga agua de una roca. Son cosas que no se pueden razonar, que tú dices, eso es imposible, eso no puede suceder. Si nos ponemos a analizar y vemos la ciencia, pues ¿de dónde va a caer pan del cielo? Pero por eso son milagros. Entonces también entender que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y como Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, nosotros tendríamos que estar viendo los milagros que Jesús hacía. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer mayores cosas que yo, porque yo voy al Padre.
Y sus discípulos, no estoy hablando nada más de 12. Si ustedes leen la Biblia, dice que primero fueron unos 70 y luego fueron otros, y era mucha gente la que era su discípulo. Hubo personas que de hecho llegaban y le decían, oye Jesús, estamos viendo que en otro lugar están haciendo milagros, pero no son de esta bolita. ¿Los reprendemos? Y Jesús les dijo, no. El que hace cosas está a mi favor, entonces no los reprendan. O sea, nosotros, porque hay gente que dice, bueno, eso solamente lo pueden hacer los discípulos o solamente se podía ver en aquella época, pero ya estamos en otros tiempos. No estamos en otros tiempos, estamos en el tiempo de los milagros, en el tiempo de Jesús, si tú lo crees. Porque todo es cuestión de fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. No se ve. Dice la Biblia que las cosas que vemos se hicieron de lo que no se ve. A ver, explícame. Todo lo que tú ves está hecho de algo que no veíamos. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos entender que es real. Entonces también dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Dice, lo habló y no lo cumplirá. Por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, cree que lo recibirás y lo tendrás. Pero lo que necesitamos es creer. Es todo lo que necesitamos, creer. Ahora, otra de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo fue la presencia del Espíritu Santo. Entender que el Espíritu Santo es el ayudador. Entender que el Espíritu Santo es el consolador, es el que está ahí. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Dejo al Espíritu Santo porque Él va a ser su ayudador. Y el Espíritu Santo siempre está ahí. Y gracias a Dios, yo desde el primer día que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, pude experimentar la presencia del Espíritu Santo. Yo podía, me acuerdo ese día, estudiando ya ingeniería química, yo no podía entender eso en mi cabeza. Mas sin embargo yo había sentido su presencia y yo hablaba en lenguas y decía, pero es que ¿cómo explico esto que estoy viviendo? O sea, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Pero entendí que es la presencia del Espíritu Santo. Y yo decía, cualquier gente me puede empezar a refutar que esto no es verdad, que esto es de locos, que esto es una secta, que me digan todo lo que quieran, yo lo sentí, yo lo experimenté, ¿eso cómo me lo van a quitar? ¿Cómo puedo sacar esto de mi corazón? ¿Cómo puedo sacar esto que yo sentí, que yo presencié, con toda la explicación del mundo que me den? No puedo, porque yo lo experimenté. Entonces, tenemos la presencia del Espíritu Santo que Él nos dice, nos guía a toda verdad y nos lleva a donde Él quiere que nosotros vayamos. Y yo recuerdo que siempre sus promesas estaban en mi mente, siempre. Y Dios me guiaba y Dios me recordaba. Y como les decía, era una lucha constante, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios conmigo y yo hablando con Él y Él conmigo. Refugiándome en su presencia. Como me la pasaba acostada, había veces que me quedaba dormida en el día, entonces en la noche ya no dormía. Y como que en la noche son los momentos, no sé por qué, donde más pruebas tienes, donde peores pensamientos vienen. Y eran momentos a solas con Dios y decir, Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo, tú sabes lo que yo estoy pasando, fortaléceme, ayúdame. Yo recordaba la escena de Jesús en el huerto de Getsemaní, orando y llorando con su Padre, y decía que ángeles venían a fortalecerle. Yo no vi ni un ángel, pero yo sentía la fortaleza de Dios después de haber orado. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15:26, yo soy tu sanador. Él es
tu sanador. Yo no sé si tú tienes ahorita algún problema, alguna enfermedad, porque hoy yo quise concentrarme en la sanidad. Si tú estás pasando por una situación de enfermedad, la que sea, Él es tu sanador. Tienes que confiar y creer que Dios te puede sanar. Dice en el Salmo 103, en el verso 3, dice, Él sana todas tus dolencias. ¿Qué dolencias tienes el día de hoy? Porque Él te puede sanar. En el Antiguo Testamento se relacionaba la enfermedad con el pecado o con el castigo de Dios. Y la gente sabía que cuando estaban en pecado, pues de alguna manera venía la enfermedad. Pero te tengo buenas noticias. En Isaías capítulo 53, 4 y 5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y su expiación, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Entonces, la enfermedad no es una castigo de parte de Dios. Lógicamente tenemos que entender que el cuerpo se deteriora. Lógicamente también te estoy hablando de cosas naturales que nos pueden pasar, pero aún así Dios te puede sanar, te puede alargar la vida. Yo recuerdo, es tan importante leer la palabra de Dios porque sin su palabra yo no me hubiera sostenido. Yo recuerdo aquel pasaje donde un rey le dijeron, ve y dile que se va a morir, que prepare sus cosas porque se muere. Y todavía no acababa de salir del profeta de la casa y el rey dice que volteó hacia la pared y lloró y le dijo, Señor, no quiero morir, yo te he servido. No quiero morir. Y dice que Dios le habló al profeta y le dijo, regrésate, dile que va a tener 25 años más de vida. 15 años más de vida. Pero Dios cumplió los deseos de su corazón. Él cumple los deseos de tu corazón. Entonces, lo importante que es conocer cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre. También dice en la Biblia que honremos a nuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa para que tengas largos días de vida. Por eso es tan importante que los hijos aprendan a honrar a sus padres si quieren vivir muchos años. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo. Tú puedes leer en el libro de los Hechos, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Puedes leer en los evangelios lo que Jesús hacía. Él sanó a la hija de Jairo. La gente le decía, ya no lo molestes, la niña ya se murió. Y Jesús le decía, no está muerta, está dormida. Y dice que hasta se burlaron de él. Sí, porque sí estaba muerta. Y todos los que estaban ahí la vieron que murió. Pero Jesús dijo, la voy a despertar. Y la despertó. Él tuvo misericordia de una mujer que iba a enterrar a su único hijo y era viuda. Y la mujer no se lo pidió. Pero Jesús, por su gran amor y su gran misericordia, les dijo, a ver, bajen el féretro. Y le dijo, muchacho, levántate. Y lo levantó y se lo entregó a su mamá. ¿Cuántas cosas puedes leer tú en la Biblia de lo que Dios, de lo que Jesús hizo, de lo que sus apóstoles hicieron? Y yo creo que si toda la gente que hemos recibido milagros escribiéramos, no cabrían en un libro. Porque yo sé que aquí no soy la única que ha recibido milagros. Yo sé que aquí hay gente que ha recibido milagros, que podemos ver la mano de Dios, pero lo que yo quiero es decirle a esa gente que no los ha visto, que Dios puede hacer milagros en tu vida, que Dios te puede sanar,
que no importa la enfermedad o cuántos años. Vemos a la mujer con el flujo de sangre que dice que tenía años con esa enfermedad, que había gastado todo lo que tenía en médicos. Pero ¿qué hizo esa mujer? Ella quería tocar el borde de su manto. Y decía, yo sé que si nada más toco el borde de su manto, con eso voy a ser sana. Y ella se atrevió a ir y tocar el borde del manto. La fe necesita acción. Pedro, cuando quiso caminar sobre el agua, tuvo que tomar la decisión de pararse y echarse el brinco al agua para poder caminar. No le dijo Jesús, levántate, y lo levitó y luego lo paró en el agua. Pedro tuvo que tomar la decisión. La mujer del flujo de sangre tuvo que tomar la decisión de ir entre la multitud, abrirse paso y tocar a Jesús. La fe necesita que tomemos la decisión de creer. No va a llegar así como el viento de la Rosa de Guadalupe y te va a sanar. Es lo único que se me ocurrió. Tienes que ir y dar el paso. Tienes que ir y confesar y decir, yo creo. Yo creo. Yo me imagino al doctor cuando yo le dije, no van a ser a los 7 meses, van a ser a los 9. Ha de haber dicho esta señora, ¿qué le pasa? Pero yo necesitaba creerlo, necesitaba hablarlo. No importa que me juzguen de loca, no importa que me juzguen de fanática, yo necesitaba hablar la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 91, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Necesitamos creer sus promesas. Dice en ese mismo salmo, sobre las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, me invocará y yo le responderé. Yo quiero hacer algo el día de hoy, porque hace mucho que no lo hacemos y es necesario que la iglesia crea en milagros. Si tú tienes una enfermedad y quieres ser sanado, yo te voy a pedir que pases aquí al frente para que oren por ti. Le voy a pedir a mi esposo Mari y Diana que oren por el que se atreva a dar el paso de fe, que diga yo quiero ser sanado, yo quiero creer en ti, y oren porque dice la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y creemos en esta mañana que Dios trae sanidad a estos cuerpos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Padre, porque tú eres un Padre bueno, un Padre de misericordia. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús sobre cada una de estas personas que se han atrevido a creerte a ti, Señor, que se han atrevido a ir y tocar el borde de tu manto, Señor. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad, echamos fuera toda mentira del enemigo que les ha hablado a sus mentes y declaramos en el nombre de Jesús sanidad completa. Amén. Amén.